El colapso del metro fue responsabilidad de Miguel Ángel Mancera y Florencia Serranía. El colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que dejó más de 20 muertos y decenas de heridos, fue responsabilidad de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno del Distrito Federal y senador del PRIAN, y de Florencia Serranía, actual directora del metro en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta es la evidencia. El 25 de septiembre de 2017, tras el fuerte sismo del 19 de septiembre, el gobierno de Mancera cerró 2 tramos de la línea 12 del metro en Tláhuac, en donde ocurriría el accidente el 3 de mayo de este 2021, luego de que fueran detectados daños estructurales a la construcción causados por el sismo. El tramo Nopalera-Olivos se cerró para hacer reparaciones en una columna en la cual se detectaron daños estructurales tras el sismo. Curiosamente, lo que se reparó en ese entonces, en ese tramo, fue una columna, no las traves. Lo que se colapsó el 3 de mayo fue una trave. En el segundo tramo, Zapotitlán-Nopalera, se detectó una falla en un cabezal de apoyo, lo cual causó una deformación en las traves. Ahí lo que se reparó sí fue una trave, pero ahí no fue donde ocurrió el accidente el 3 de mayo. En ese entonces el gobierno de Mancera pretendió culpar a una supuesta mala construcción en la obra por los daños causados por el temblor. Sin embargo, Mancera había cerrado todo el tramo de Tláhuac de la línea 12 del metro durante 20 meses, debido a que su gobierno no le dio al metro el mantenimiento que necesitaba. ¿Cómo fue que durante todos esos meses que estuvo cerrada la línea 12 no se detectaron problemas de construcción? Pues porque no lo sabía. Los daños ocurrieron como ocurrieron en diversos edificios de la Ciudad de México debido a la intensidad del terremoto del 17. Por consiguiente, era responsabilidad del hoy senador del PRIAN-RD, Mancera, el reparar los daños. Evidentemente no lo hizo. Y no solo eso. En enero de 2018, casi 3 meses después del sismo, el entonces director del metro, Jorge Gaviño, mostró en Twitter imágenes de reparaciones de traves que hicieron en algunos tramos de la línea 12, solo que ninguno de esos tramos era el que finalmente se colapsó en 2021. O dicho de otro modo, donde no hicieron reparaciones fue donde ocurrió el accidente, y al parecer tampoco se tomaron la molestia de revisar. Mancera dejó tirado su propio gobierno porque creyó que podría ser candidato del PAN-PRD a la presidencia y dejó de interino a José Ramón Amieva, quien durante un año al frente del gobierno de la Ciudad de México tampoco hizo nada para buscar posibles fallas en el metro. Al llegar Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, a quien designó como directora del metro fue a Florencia Serranía, con quien han ocurrido ya 3 accidentes mayores, incluyendo un choque de trenes, un incendio que obligó a cerrar la estación central del metro durante semanas y ahora el colapso de una trave en la línea 12. Ya desde el incendio los reclamos contra Serranía fueron muy fuertes, pero Claudia Sheinbaum los ignoró. Pero ahora, con el accidente en Tláhuac, los trabajadores del metro no aguantaron y de plano pararon labores en protesta para exigir la salida de Serranía el día de ayer. Con lo cual tenemos ya 2 responsabilidades en el accidente de Tláhuac. La de Miguel Ángel Mancera por no haber dado una rehabilitación correcta al metro, luego de que el sismo del 17 causara daños estructurales, y la de Florencia Serranía por no haberle dado el mantenimiento necesario al metro. Pero el PRIAN ha estado usando el accidente del metro para tratar de hacer golpeteo contra Marcelo Ebrard, a quien ven como el enemigo a vencer en 2024. ¿Pero tuvo responsabilidad Ebrard? No hay evidencia de que fuera el caso. El gobierno de Mancera alegó que había vicios ocultos en la construcción luego del sismo, pero si ese era el caso, ¿cómo fue que no se detectaron esos vicios ocultos durante los casi 2 años en los que Mancera mantuvo cerrada la línea 12? Más bien la pregunta debería ser, ¿qué fue lo que hizo Mancera para reparar los daños que tenía el metro luego del sismo? ¿No le van a reclamar los prianistas a Mancera por eso? Y claro, Florencia Serranía, funcionaria de la actual administración de la Ciudad de México, también tiene responsabilidad. Como mínimo,
Claudia Sheinbaum debería cesar a Florencia Serranía y poner a alguien competente en el cargo. Porque una cosa es segura, mientras Serranía siga en el cargo, habrá menos confianza de la gente hacia el metro y más riesgos de accidentes. No es opinión, son los hechos. Cabe mencionar que realmente se debe esperar a los peritajes para determinar cuáles fueron las causas del accidente y luego deslindar responsabilidades. Pero una cosa es cierta, fue después del sismo del 17 que la línea 12 mostró daños estructurales. Quien tenía que atender esos daños era Mancera y nadie más. Tampoco podemos descartar un sabotaje, incluso del mismo sindicato del metro, que quiere la cabeza de Serranía. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros,
campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN
consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021 vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.